José Luis Branger es quizá uno de los personajes más enigmáticos de la historia criminal en Venezuela, mejor conocido por su apodo alias Caramelito Branger y también por ser uno de los integrantes de aquel terrible crimen del caso Vegas Pérez, que su video en mi cuenta cumple su primer aniversario por estas épocas y sigue disponible en mi perfil en una lista de reproducción llamada Cuatro Crímenes, Cuatro Poderes. Pero ¿conoces la historia de por qué a José Luis Branger lo conocen como Caramelito? Aquí te la cuento. Hay dos versiones de esta historia. La versión que se popularizó y que probablemente te la habrán contado tus padres, tus tíos, tus abuelos, tus profesores, etcétera, en la que José Luis Branger estaba en una fiesta en el Country Club de Caracas, conoce a una chica, abusa de ella y su padre al enterarse organiza una fiesta para vengarse. Ceda a este chico, a José Luis Branger, pide a sus empleados que lo lleven a un quirófano improvisado y este le realiza una operación en la cual lo castra. Y la otra versión, que es un poco más sofisticada y que explica mucho mejor las cosas, que aparece en el libro La Última Rosa de Moncho Márquez. En el libro, José Luis Branger se llama Tony. Tony era un chico de apenas 16, 17 años que se la pasaba con personas mayores. Entre esos estaba un tal Carlos y un tal Rubén Lamar, que tomaban a Tony como si fuese su pequeño hermanito, su pupilo. Y ellos, por supuesto, eran los que más experiencia tenían. Ellos van a una fiesta de cumpleaños de una amiga que tenían en común y allí es donde conocen a una tal Andrea Gruben, hija de un doctor alemán bastante reconocido que había venido a Venezuela después de la Segunda Guerra Mundial. Andrea era una chica más bien tímida, una chica que su único objetivo era graduarse y era muy fanática a la historia venezolana, que de hecho ella no le gustaba salir de fiesta porque se la pasaba estudiando para exámenes. Sin embargo, su mejor amiga Miriam estaba cumpliendo años y es ella la que le invita a esta fiesta en el Country Club. Se encuentran todos en esa fiesta, ella le parece atractivo Carlos, Carlos le parece atractivo ella y comienzan a coquetear, él la invita a bailar y tras un par de canciones él la invita a hablar en un lugar más privado, lo cual ella accede y se van a un lugar bastante alejado de donde se encontraba la fiesta. Allí él le propone pues tener relaciones, ella le dice que no y como ya estaba acostumbrado con otras mujeres, empieza a forzarla a esa situación. Mientras Carlos abusaba de Andrea, llegan sus amigos, entre ellos Rubén, Tony, quien era José Luis Branger, y un tal Henry, que también era mayor. Y entre ellos se turnan para estar con ella, excepto Tony, que no lo dejan por ser menor todavía. Y pues, no participó en lo que estaba sucediendo, pero sí fue testigo de lo que le hicieron a Andrea. Así que, por lo tanto, iba a sufrir las consecuencias. Los jóvenes habían dejado a Andrea completamente inconsciente y entre los matorrales del Country Club. Y allí fue donde uno de los vigilantes, llamado Antonio, ve que hay una muchacha tirada entre los matorrales. Decide acercarse y la despierta, le pregunta su nombre y ella, mientras va recobrando la conciencia, le dice que se llama Andrea, que vive por ahí cerca y el hombre decide vestirla, le da su saco y se la lleva en su carro hasta donde vivía ella. Al llegar a la casa, toca la puerta y allí se encuentra con el doctor Gruben, que lo hace pasar, le agradece por lo sucedido y le pregunta, ¿cuánto usted gana allí en el Country Club? Él le dice 750 bolívares mensuales, es decir, 9,000 bolívares al año. Y él, como recompensa, le paga 9,000 bolívares para que no dijera absolutamente nada de lo que vio ni de lo que pasó en ese momento. El doctor Gruben a partir de ese momento comienza a maquinar su venganza. Él evidentemente fue nazi en su momento, por lo tanto él tenía contactos y conocimiento de que había un grupo de generales que pertenecían al Tercer Reich, sobre todo que habían sido jóvenes en aquel momento y que pertenecían a la guardia pretoriana de Adolf Hitler. Entonces, él tenía esos contactos.
y él sabía que estaban en Caracas y muchos de ellos no tenían trabajo todavía. Así que esto les iba a beneficiar y les iba a caer como anillo al dedo. A esa misma hora el doctor Gruben llama a su amigo Kurt Shorech, un ex oficial retirado que estaba trabajando como instructor de vuelo en la Carlota. Le explica la situación y le pide que comience a reclutar a otros exoficiales para así librar su venganza. Lo curioso es que cuando estos oficiales comiencen a investigar, se dan cuenta de que efectivamente uno de los involucrados iba a tomar clases de vuelo 2 días después, José Luis Branger. Entre ese intermedio, el doctor Gruben manda a su hija hacia los Estados Unidos, hacia Los Ángeles, para que conozca Disneyland, y esto quizá como un regalo porque su hija era muy buena estudiante. Ya estando en la cabina de vuelo, José Luis Branger se sentía nervioso, pues era la primera vez que pilotaba un avión. Su copiloto e instructor era precisamente Kurt Shorech y estaba acompañado de otra persona llamada Víctor, quien era un criollo. Al aterrizar el avión, entre los dos toman a José Luis Branger y lo meten en el maletero del carro. Ya teniendo a Branger secuestrado en el maletero, lo llevan hasta la casa del doctor Gruben y lo meten en un quirófano improvisado. Y allí es donde pasa la famosa castración, donde no solamente pasó eso, sino también hicieron otra operación para que la testosterona le pasara por el torrente sanguíneo, se diluyera y así hacer que a José Luis Branger le comenzaran a gustar los hombres. Allí es donde ocurre y donde comienzan a llamarlo Caramelito. El doctor Gruben sabía perfectamente que José Luis no había abusado de su hija directamente, pero por supuesto fue testigo, por supuesto fue alcahueta de sus amigos y no hizo nada para evitar que eso sucediese. Así que fue un mensaje que él les dijo a los que abusaron de su hija para decirles que si esta persona, este muchacho, que no había abusado de su hija, lo había castrado, imagínense lo que les iba a esperar a ellos. Y así fue. Los demás generales de la Gestapo que había reclutado el general Shorech, pues comenzaron a asesinar uno a cada uno de los que abusaron de su hija, tanto a Henry como a Carlos como Rubén Lamar. Al padre de este último, al padre de Rubén Lamar, le dolió especialmente la pérdida de su hijo y también, al igual que el doctor Gruben, quería vengarse. Y este contrató un grupo de sicarios para que atentaran contra la vida del doctor, y así fue. También asesinaron al doctor alemán que había castrado y asesinado a 3 muchachos en Caracas. Y todo esto sucedió con la hija del doctor Gruben en los Estados Unidos.